Como hemos dicho, las conformaciones del ciclohexano, las más estables van a ser esta de silla y esta de bote que vemos en la diapositiva. Y estas conformaciones, como hemos dicho, son las no tensionadas del ciclohexano. Y la de silla en concreto es más estable y se puede pasar de la de silla a la de bote mediante giros entre los enlaces carbono-carbono. Y también tenemos que comentar en este momento que existen dos tipos de sustituyentes. En este caso veremos los que están en rojo, que son los axiales, y los que están en azul, que son los ecuatoriales. En este caso tenemos el caso más sencillo, es solo el ciclohexano, que son hidrógenos todos. Y si vemos los hidrógenos, dos hidrógenos que están en posición ecuatorial, si están muy cercanos, pues habrá repulsiones entre ellos. Y lo mismo podremos decir con los axiales. Si tenemos dos en el mismo plano que están muy cerca, también habrá repulsiones. Por ello, como hemos dicho, podemos pasar de la de silla, entre la conformación de silla y la de bote, hay muchas conformaciones intermedias. En este vídeo podemos ver cómo pasar de una conformación de silla a una de bote. Y vemos que hay conformaciones intermedias mediante giros entre los enlaces carbono-carbono, y esto también es una buena demostración de que en realidad, como hemos dicho, las moléculas no son moléculas rígidas y que no se mueven, sino que simplemente cuando tienen posibilidad de girar, y podemos ver que aquí podemos pasar de una conformación, esta es la de silla, a una conformación intermedia, para pasar a la conformación de bote. Y esto ocurre muy rápidamente, y ocurre con una diferencia de energía entre una conformación y otra relativamente pequeña, unas 12 kilocalorías por mol, kilocalorías por mol, con lo cual esto ocurre a temperatura ambiente y no podemos separar una conformación de la otra físicamente porque están todas moviéndose y al mismo tiempo pasando de una a otra. En esta diapositiva podemos ver exactamente lo que ocurre con un diagrama de energía potencial y las diferentes conformaciones. Y por este concepto, Derek Barton y Ott Hassel recibieron el Premio Nobel de Química en 1969. Y aquí podemos ver precisamente desde una conformación de silla podemos ir a una conformación de media silla, por así decirlo, y la barrera de energía son 10 kilocalorías mol. De ahí podemos pasar a una de bote sesgado, después pasamos a la de bote, después a otro bote sesgado, para ir otra vez a la conformación de media silla, para volver a la de silla completa. Y vemos lo que comentábamos, que puede haber interacciones. Por ejemplo, en esta de media silla vemos que hay dos hidrógenos que están muy cerca y hay repulsiones que entre ellos, por eso hace que la barrera energética sea alta para ir ahí, que se necesite más energía. Pasamos ahora a la reactividad y las propiedades de los cicloalcanos. Tenemos aquí las reacciones de adición del ciclopropano. Tenemos los derivados dihalogenados, se rompe un enlace carbono-carbono y hemos dicho que van a ser unos compuestos bastante reactivos, puesto que hay mucha tensión angular, y para liberarse reaccionará. Y en este caso se forma el derivado dihalogenado. También con hidrógeno tenemos el propano del ciclopropano, se abrirá el ciclo, y con el bromuro de hidrógeno también tendremos un derivado monohalogenado. En el caso del ciclobutano también ocurrirá esta misma reacción, y también tendremos, en el caso de los ciclohexanos, reacciones de sustitución, como en el caso del bromo. Será la misma reactividad que podríamos tener en un alcano, como veremos en el tema 3. Pasamos ahora a los hidrocarburos aromáticos, que son una serie de hidrocarburos cíclicos que tienen en su estructura varias insaturaciones, pero esto le da a estos hidrocarburos unas características muy especiales que son diferentes a las de los hidrocarburos anteriores, es decir, no son cicloalcanos. El más sencillo es el benceno, y su estructura fue propuesta en el siglo XIX por Auguste Kekulé. Aquí vemos diferentes hidrocarburos aromáticos, algunos ya probablemente los conocéis: el benceno, el tolueno, el estireno,
el sileno, el cumeno, el naftaleno, antraceno y fenantreno. Estos tres últimos son hidrocarburos aromáticos condensados, puesto que más de un anillo de benceno están unidos, o sea, tienen más de un anillo de benceno. Pasamos ahora a la estructura del benceno. Auguste Kekulé propuso en 1865 este compuesto, cuya fórmula molecular es C6H6, y propuso que era un ciclo plano, consistente en un hexágono regular de 6 carbonos unidos cada carbono a otros 2 del ciclo y a un hidrógeno, y los dobles enlaces estarían repartidos entre estos 6 átomos de carbono. Y lo que propuso es que existían lo que llamo las estructuras de Kekulé, que eran isómeros, que eran en realidad eran dos formas resonantes. Y también midió las distancias y, bueno, sabemos que entre un carbono y un carbono en el átomo de benceno tenemos una distancia de 1,40 picómetros o 1,40 Armstrongs. ¿Qué ocurre? Que la hibridación de los átomos de carbono es sp2 en el benceno y los átomos de carbono forman 6 enlaces entre los orbitales híbridos, quedando un orbital p libre para reformar los enlaces pi. Los 3 pares de electrones pi de los 3 dobles enlaces no están localizados, sino deslocalizados, formando una nube electrónica por encima y por debajo del ciclo hexagonal entre los 6 carbonos que lo forman. Y este fenómeno se conoce con el nombre de aromaticidad. En realidad, cuando Kekulé propuso esas estructuras, todavía no tenía el conocimiento de la estructura atómica y de los orbitales y la teoría de orbitales, con lo cual en ese momento fue un gran descubrimiento por su parte de proponer estas dos estructuras resonantes. Aquí vemos cómo podemos representar el anillo de benceno, podemos representarlo bien con sus enlaces o bien con este círculo en medio, que significa también que es denota aromaticidad. Propiedades de estos compuestos aromáticos, pues son inflamables y la inhalación de sus vapores puede provocar cáncer y son contaminantes persistentes, como ya sabemos. Y se encuentran además entre los productos de combustión de los carburantes fósiles. Aquí tenemos sus propiedades físicas, punto de ebullición, de fusión y su densidad. Vemos que el benceno el benceno, el tolueno y el etilbenceno son líquidos a temperatura ambiente. Y bueno, el benceno sabemos que es cancerígeno y es peligroso. Y normalmente se usaba en química orgánica porque es un buen disolvente, pero ahora se tiende a reemplazarlo por el tolueno o el etilbenceno. ¿Cuál es la nomenclatura de los compuestos aromáticos? Como hemos dicho, el anillo de benceno puede estar sustituido, tiene 6 posibilidades. Podemos sustituir un hidrógeno, por ejemplo, en este caso, por un grupo metilo, y tenemos el metilbenceno, y también el nombre común, que es también aceptado por la IUPAC, el tolueno. En el caso de tener dos sustituyentes en este anillo bencénico, si son contiguos, podemos hablar del, en este caso, 1,2-dimetilbenceno, o también introducimos ahora la nomenclatura orto-meta-para cuando tenemos dos sustituyentes en el anillo bencénico. Orto es cuando se encuentran las posiciones 1,2, para si están en posiciones 1,4 y meta si están en posiciones 1,3. En este caso, en el primer caso, tenemos el sileno, puesto que también el nombre común de un benceno sustituido con dos metilos es sileno, con lo cual en este caso tenemos el ortosileno. Y se puede escribir orto o se puede escribir simplemente una O. Ortosileno o 1,2-dimetilbenceno. También tenemos el 1,3-dimetilbenceno o metasileno y por último el 1,4-dimetilbenceno o parasileno. La sustitución electrófila aromática es la reacción más importante de los anillos aromáticos. Como hemos dicho, tenemos dos nubes pi, una por encima y otra por debajo del anillo hexagonal. Y como en el caso de los alcanos, pues hemos visto también que esto significa que es como tener un reactivo nucleófilo, es decir, densidad electrónica que está dispuesta que está ahí dispuesta para que llegue un electrófilo y reaccione. Con lo cual, vamos aquí, en esta diapositiva vemos simplemente la reactividad general de los anillos aromáticos. Tenemos el anillo benceno más una especie electrófila en la que se puede sustituir un protón por otro reactivo electrófilo, que en este caso pues, puede ser, bueno, como lo veremos ahora, cualquier especie electrófila. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el mecanismo? Pues se forma un complejo pi entre el anillo bencénico, es decir, que tiene las nubes pi de electrones y el reactivo electrófilo, es lo que se llama el complejo pi.
Y este complejo pi, como vemos, tiene las diferentes estructuras resonantes al añadirse en el carbono donde se va a ser sustituido el hidrógeno, y vemos que tenemos estas tres estructuras resonantes que ya empiezan que tienen interacción con el complejo sigma, con los anillos sigma, que son los que unen los átomos de carbono con hibridación sp del anillo bencénico, y tenemos el complejo sigma. Y por último, en presencia de una especie nucleófila, se elimina el protón, quedando sustituido con la especie electrófila. Este es el mecanismo general de la sustitución electrófila aromática. ¿Qué especies electrófilas podemos tener para que sustituyan uno de los protones del benceno? Por ejemplo, el ion nitronio. ¿Y cómo se forma este ion nitronio? Con el ácido nítrico, en presencia de un ácido, se forma este tipo de especie, que es el ion nitronio, que puede atacar al anillo bencénico, como vemos aquí. Se forma primero el complejo pi y después el complejo sigma con estas formas resonantes. Y por último, reacciona con una especie básica, este protón, se libera para dar el ácido sulfúrico y el nitrobenceno. También podemos tener reacciones de bromación en las que también la especie electrófila será el anión bromo, y ocurre de la misma manera y se forma el nitrobenceno. Y para ello necesitamos que se forme un aducto con este compuesto, que es el tribromuro de hierro, que es un ácido de Lewis. Otra reacción que vamos a ver ahora por primera vez, pero que luego veremos en otros capítulos de la unidad temática 1 de la química orgánica, es la reacción de alquilación de Friedel-Crafts. En este caso, también en presencia de un ácido de Lewis, el ácido de Lewis es el cloruro de aluminio, vemos que se forma un aducto dando lugar a la especie electrófila, que es el radical CH3, el carbocatión, y tenemos el tetracloruro de aluminio cargado negativamente. ¿Y qué ocurre? Pues lo mismo, se sustituye un protón por la especie electrófila, el carbocatión CH3, y se recupera, se desprende ácido clorhídrico y tetracloruro de aluminio. Y esta reacción siempre tenemos que tener un ácido de Lewis, como en este caso el tricloruro de aluminio, también puede ser el cloruro de zinc. Y el agente electrófilo, es que algo que tenemos que recordar, es el carbocatión CH3. Ahora también introducimos otro concepto, que es el concepto de efecto más I o menos I, efecto más M y menos M. Los sustituyentes del anillo bencénico pueden ejercer en general estos dos efectos sobre este anillo bencénico. Tenemos primero el llamado efecto M o efecto mesómero, que puede ser o positivo o negativo, y ocurre cuando el sistema pi del anillo bencénico entra en resonancia con los electrones del sustituyente. Puede ser de tipo dador o de tipo aceptor. Si es de tipo dador es más M, y si es de tipo aceptor menos M. Es decir, el efecto mesómero es negativo cuando el sustituyente es un grupo que atrae electrones, con lo cual entrará en resonancia con el grupo que está sustituyendo al anillo bencénico, y es positivo cuando el sustituyente es un grupo que libera electrones, es decir, que los da al anillo aromático y se forman las formas resonantes ahí. El efecto inductivo ocurre a través del sistema sigma del anillo bencénico y es debido a la electronegatividad del sustituyente. Si tenemos un sustituyente muy electronegativo o atractor de electrones, los electrones sigma van hacia el sustituyente. Tenemos el efecto menos I. Y si el sustituyente es electrodonador, los electrones del grupo sustituyente son atraídos por el anillo, añadiendo densidad electrónica a este anillo. Y ambos efectos pueden coexistir, y a veces uno tiene más influencia que el otro en la reactividad del anillo bencénico, como veremos en los próximos temas. En esta diapositiva vemos simplemente un pequeño resumen de qué tipo de grupos funcionales estamos hablando. Muchos de ellos no los hemos visto todavía, pero los veremos en otros capítulos de esta unidad temática dedicada a la química orgánica. Por ejemplo, efecto menos I, pues nos tenemos que acordar que es electroatractor. Tenemos, por ejemplo, estos grupos como el NH2, CNH3 o NR, el radical, tiene el amoníaco sustituido con tres grupos alquilos. Carga positiva
debido a la diferencia de electronegatividad entre el carbono y el nitrógeno. También tenemos estos grupos como son el grupo ácido, el grupo éster, el grupo nitro, el grupo ciano, todos los halógenos y también CF3, el grupo OH hidroxilo o el grupo éter o R, también el tiol o derivados del ácido sulfónico. Después tenemos el grupo MASI, el electrodonadores, el efecto MASI, perdón, con los derivados alquilo. Tenemos aquí CH3, CHR2. Electroatractores, efecto menos M, el efecto mesómero, pues tendremos en este caso, grupo ácido, grupo éster, aldehídos, también éteres, grupo NO2, CN y también los anillos aromáticos. Y electrodonadores, pues OH, OR, también los grupo amino que tiene un par de electrones libres y también el grupo tiol, similar al grupo OH. El efecto orientador, pues podremos tener, cuando tenemos un sustituyente y vamos a introducir otro, dependiendo del grupo funcional que tengamos, habrá una orientación orto, meta o para. Los llamados sustituyentes activantes son los que aumentan la velocidad de sustitución electrófila aromática en el anillo aromático y son normalmente dadores de electrones con efecto más I y efecto más M y orientan orto y para. Y los desactivantes son los que disminuyen la velocidad de reacción de sustitución nucleófila aromática y normalmente son los electroatractores, es decir, menos I, menos M y orientan a la posición meta. Y en esta pequeña tabla podemos ver de lo que estamos hablando. Unos son más activantes y otros menos activantes y más desactivantes y menos. Esto es simplemente para que vosotros lo sepáis, pero no os vamos a pedir que os lo sepáis todos de memoria. Iremos viendo ejemplos de todo esto a lo largo de los temas de la unidad didáctica 1. ¿Cuál es el mecanismo de estos sustituyentes activantes? Hemos dicho que son los que dan densidad electrónica al anillo. Por ejemplo, en este caso vemos cuál es exactamente el mecanismo, cómo se forman las formas resonantes y vemos que tenemos cargas parciales negativas en las posiciones orto y para. Y que hemos dicho que puesto que las reacciones de los anillos aromáticos son preferentemente sustituciones electrófilas aromáticas, estas cargas negativas son centros nucleófilos, con lo cual estarán activadas para que llegue un electrófilo y pueda sustituir a un protón en estas posiciones. El efecto más I y el efecto más M. En el caso de sustituyentes desactivantes que orientan a la posición meta, vemos que tenemos en las posiciones orto y para cargas parciales positivas, con lo cual estarán desactivadas y las únicas posiciones en las que podrá atacar el reactivo electrófilo son las posiciones meta, que en este caso no tienen carga positiva. Y también aquí recordamos efecto menos M y efecto menos I. Otras reacciones que pueden dar los anillos aromáticos, pues la reacción de adición al núcleo aromático de hidrógeno y tiene que ser realizada en presencia de un catalizador, puesto que estamos tratando de eliminar la aromaticidad, con lo cual habrá que utilizar, si no se hace con un catalizador, grandes presiones y temperaturas, porque el anillo bencénico, como hemos dicho, es un sistema bastante estable y lo que dan este tipo de reacciones es ciclohexano. Y por último, vamos a terminar con una clasificación de los hidrocarburos, ya que los hemos visto todos en el tema 1 y en el tema 2. Tendremos los alifáticos o acíclicos, y aquí tendremos los lineales, que hemos dicho que son los alcanos, alquenos y alquinos. También tendremos los ramificados, por ejemplo, en este caso isobutano, y también tendremos otro tipo también cuando tengamos con dobles enlaces y triples enlaces, también. En este caso solo hemos puesto un ejemplo. Y los cíclicos, que pueden ser alicíclicos, es decir, ciclopropano, ciclopentano, ciclohexano, o los hidrocarburos aromáticos, es decir, los bencenos o los condensados como el naftaleno, como los que hemos visto anteriormente al introducir los anillos aromáticos. Y por último, ¿qué es lo que tenemos que haber aprendido en este tema? Pues a distinguir los alquinos, cicloalcanos y hidrocarburos aromáticos, conocer la nomenclatura de estos compuestos y poder aplicarla.
También hemos vuelto a repasar el concepto de isomería geométrica, que lo hemos visto en el caso de los ciclopropanos, ciclohexanos. Reconocer también las especies electrófilas y nucleófilas, la reactividad general de alquinos, cicloalcanos e hidrocarburos aromáticos, comprender también los efectos orientadores de los grupos de los anillos bencénicos, también manejo del software para dibujar estructuras químicas y aprovecho para recordaros que tenéis los vídeos en el curso virtual de cómo utilizar los programas y cómo os permiten dibujar anillos aromáticos también y bueno, todos los otros demás grupos funcionales. Y esto será algo que siempre recordaremos al final de cada capítulo. Y por último, relacionar las propiedades físicas y químicas de los alquinos, cicloalcanos e hidrocarburos aromáticos con su estructura. Y esto es todo para el tema 2 y nos volvemos a ver.